tema hemos desarrollado? ¿Qué hemos visto? ¿A qué nos hemos referido? Sobre la sensación general. Ya hemos hablado sobre la sensación. ¿De qué más hemos hablado? También sobre el acento prosódico y el acento ortográfico. Ya es parte de la sensación general. Hemos diferenciado, ¿verdad? ¿Qué hemos dicho respecto a él? A ver, ¿qué hemos dicho respecto a ello? ¿Qué es la sensación general? ¿Qué llamamos acento? Misa, el acento poético. ¿Cómo? A ver, chicos, ¿qué recordamos?
Ya, muy bien, Julio. A ver, Jessica, Nancy, José. A ver, ¿quién recuerda, chicos? A la clase pasada diferenciamos, como dice su compañera, acento prosódico, acento ortográfico. ¿Cuál es la diferencia entre ambos términos? ¿A qué nos referimos? A ver, Nancy, levantaste la mano. El acento prosódico es la mayor fuerza de voz que no tiene tilde. Ya. ¿Y qué palabras poseen acento prosódico? Las que no llevan tilde, ¿Solo las que no llevan tilde? todas. ¿Cómo? Todas las palabras. Todas las Palabras. palabras. ¿Y cuándo yo le coloco tilde a una palabra? ¿O por qué le colocaría? De acuerdo a las reglas de las palabras agudas, drújulas, cosas. Según la regla, ¿cierto? Yo le coloco tilde si cumple con la regla general de tildación. Muy bien, Nancy, ¿tu apellido es Cunha Cochoquehuanca? ¿Así es tu apellido? Sí, pero Ay, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hemos hablado? Aparte de ello. A ver, Luz, levantaste la mano. Profesora, de las que son ay, me olvidé. De las que son átonas y no átones. Ya, la separación de ello. Sílaba átona y sílaba. No átona. Ya, ¿cómo se le denomina a ello? ¿Se le denominará sílaba no átona o sílaba tónica? Sílaba tónica. Sílaba tónica. Muy bien, Luz. ¿Tus apellidos cuáles son? Ríos Calderón Luz. Ríos Calderón, ¿no? Muy bien. Muy bien. A ver, hemos hablado también lo que es la tildación general, como bien dice su compañera, y la tildación diacrítica. Hemos dicho ya hace un momento que la tildación general, ¿sí? Van a ser, ¿sí? Las agudas, o cuando yo digo que una palabra es aguda, grave, esdrújula y sobre esdrújula, ¿no? Que son la tildación referente a las palabras que tengan de más de dos sílabas, ¿sí? De más de dos sílabas. Y cuando también hablo de acento diacrítico. Cuando digo que una palabra tiene acento diacrítico. Chicos, ¿cuándo digo que una palabra tiene acento diacrítico?
Cuando termina en un, en la última sílaba. No, eso es referente a tilación general. ¿La acentuación general y el acento diacrítico son lo mismo, chicos? ¿O es lo mismo? No, ¿Cuál no es es la lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué los diferenciamos, chicos? Esto mismo nos diferenciamos esto en cuando cambian los sonidos de voz. Ya, eso es en la tilación general. Por eso la pregunta es, escuchen, tilación general y acento prosódico, mejor dicho, tilación diacrítica, ¿es lo mismo? Esa es la pregunta. No es lo mismo, Miss. Ya no es lo mismo. ¿En qué se diferencia? Lo que me dice sobre el sonido, sobre su tono de voz, eso es en la tilación general. Y la tilación diacrítica, La diferencia es que llevan los puntos, las comas. no, ahí no tiene nada que ver los puntos. Son palabras que se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Ya, ¿de quiénes estamos hablando? De los Hay una monosílabos, palabrita que se están olvidando. de los monosílabos, casi De hablan. los monosílabos, exacto. De los monosílabos. Yo hablo de tilación general y me fijo en cuanto a qué. Me fijo en cuanto a su tono de voz, me fijo en su terminación, si termina en vocal, si termina en consonante. Y en cambio, en la tilación diacrítica me voy a fijar en todos los monosílabos. Pero ¿serán todos los monosílabos que se tildan? Creo que no, profe. ¿Todos los monosílabos se tildarán? No, cierto. Ahora, yo debo de conocer siempre sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, el término más, ¿cuándo lo tildo? Cuando se refiere a algo que aumenta o más, algo así. Cantidad, ¿no? Sí. Cuando representa el verbo de cantidad. Por ejemplo, el término o el monosílabo sí, ¿cuándo lo tildo? ¿Cuándo tildo el monosílabo sí? Cuando es la afirmación, sí. Cuando es afirmación. Muy bien. ¿Y el término se?
sé del verbo de saber algo. C del verbo saber. Muy bien. ¿Y el aún? ¿Y el aún, chicos? ¿Qué, profe? ¿Cuándo tilde el término aún? Creo que reemplaza el verbo todavía. A ver, Yenicia, ¿me escuchas? Yenicia, ¿me escuchas? A ver, Yenicia, cuando yo tildo el término aún, ¿cuándo yo debería de tildar el monosílabo aún?
Yenicia. Bueno, parece que Yenicia tiene dificultades. Roger, ¿me escuchas? ¿No me escuchas, Yenicia? ¿Ahora me estás escuchando? Ay, entiendo. Pero puedes escribirlo, no hay problema. Jessica. Entrecortado, entiendo. A ver, recuerden que cuando nosotros tenemos al monosílabo aún, yo lo voy a tildar siempre y cuando, ¿sí? Sea reemplazado por el término todavía o incluso. Digo, todavía, ¿no? Pero si reemplaza el término pero o incluso, yo no lo tildo. ¿Ya, chicos? Entonces, hay una gran variedad de monosílabos que nosotros debemos de conocer cuándo tildar y cuándo no, ¿no? Es de acuerdo a qué es lo que nosotros nos vamos a referir, ¿no? A qué nos referimos, a qué hacemos referencia al momento del desarrollo de los textos u oraciones. Ya es muy importante. Ahora, otro de los temas muy importantes referente a una correcta escritura y redacción que influye mucho, ¿no? Influye mucho en cuanto a una buena redacción va a ser los signos de puntuación. A ver, ¿quién me puede apoyar con la lectura de este pequeño texto? A ver, Luz, ¿levantaste la mano? Tres bellas que bellas son me han exigido las tres, que diga de ellas cuál es la que ama mi corazón sin obedecer el razón. Digo que amo a Soledad, no a Julia, cuya bondad persona humana tiene. No aspira mi amor a Irene, que no es poca su beldad. Muy bien. A esa hora, a ese pequeño texto, ¿tiene sentido? ¿Tiene lógica? No, ¿Tiene coherencia? No. ¿Qué le falta? tildes, ¿Tilde será? A ver, ¿en qué palabra le estaría faltando la tilde? son, ¿En son? ¿Yo debería de tildar la palabra son? A ver, Alejandro, ¿levantaste la mano? Yo creo que falta ordenar Ya, ¿y cómo lo reordenaría? ¿Cómo haría para que mi texto tenga sentido? tendría que buscar las palabras que corresponde ahí, ¿no? Para ordenarlo correcto. Ya, tendría que reubicar las palabras, puede ser una opción, pero aparte de ello, ¿qué otro elemento tendría que hacer uso para que mi texto tenga sentido lógico? punto y coma, Ya, le podría agregar comas, ¿qué más? Punto y coma, ya, acentos. No, chicos, acentos yo no le puedo agregar. Porque, a ver, me dicen, Miss, en el son yo le debería colocar tilde y el término son no lleva tilde. ¿Ya? Entonces, ¿qué le falta ahí? Le falta los signos de puntuación. Por ejemplo,
Cuando decimos, es la que ama mi corazón, sí obedecer la razón, digo. Ahí, por ejemplo, ese sí está con mayúscula, pero ¿qué le falta ahí para yo colocarle, para colocar, o mejor dicho, para que vaya con mayúscula, ¿qué deberían ir antes del sí? Coma. Coma. Después de una coma yo escribo con mayúscula, ¿será cierto ello? No. No. Entonces, el día de hoy vamos a ver los signos de puntuación y cuándo debo de hacer uso y cómo los debo de hacer uso. A ver, ¿qué signos de puntuación conocen, chicos? A ver. Coma. Ya, la coma, ¿qué más? La Pun- tilde, No, la pun- tilde no es un signo de puntuación. punto seguido, Signos de interrogación, profesora. Ya, los signos de interrogación, muy bien. Abre, Entre abre paréntesis. paréntesis o abre Un comillas. paréntesis, muy bien. Los paréntesis, sí, es un signo de puntuación. ¿Serán los únicos? Y signos de admiración. Signos de admiración o de exclamación, muy bien. Y no sé qué. Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Serán los únicos? No. A ver, nosotros cuando hablamos de los signos de puntuación vamos a hablar de gran variedad de ellos. Vamos a hablar del punto, de la coma, del punto y coma, de los dos puntos, las comillas, la, la raya, esa raya que tú le colocas los a una guiones, palabra y le guiones, falta, no sé, te falta espacio y vas debajo, ¿cierto? Entonces ahí tú le colocas una rayita, también es un signo de puntuación. Los corchetes, el paréntesis, ¿cierto? Son los diferentes signos de puntuación que yo debo de tener en cuenta, ¿sí? A ver, vamos a hablar de los básicos. El primero de todos, vamos a hablar del famoso punto. El punto es uno de los signos de puntuación muy conocidos, ¿sí? El cual se le denomina como un signo ortográfico de forma circular que cuenta con pequeñas dimensiones, ¿ya? El punto es un signo ortográfico circular de pequeñas dimensiones, cuyas características son las siguientes. Uno, que va a señalar el final de un enunciado, ¿ya? Señala el final de un enunciado, ¿no? Cuando yo voy a dar por concluido quizás una idea, ¿no? Y siempre voy a escribir sin separación del elemento que lo precede, ¿ya? Siempre yo voy a escribir de esa forma, sin separación. ¿Qué quiere decir? Algunos que quizás hayan usado, por ejemplo, en Word, el programa Word en una laptop, en una computadora, se han fijado que si tú dejas un espacio en cuanto a tu texto, por ejemplo, ¿no? Y coloco la última palabra y le doy espacio y recién ahí pongo el punto, me va a salir como un subrayado, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué me da a entender ese subrayado? Que ahí estoy escribiendo mal, ¿cierto? Entonces, el punto siempre va a ir junto al último elemento que lo precede, no va con separación. Puede ser ese elemento que lo precede, puede ser un número, puede ser una palabra o puede ser un signo, pero siempre va a ir al lado. En sí, esta característica es general para todos los signos de puntuación. Toditos los signos de puntuación van siempre al lado del último elemento que lo precede, ¿ya? Ahora, uno de los signos de puntuación va a ser, uno de los tipos de punto va a ser el punto seguido. En sí tenemos 4 tipos de puntos, ¿no? Entonces, pero cada uno de ellos se va a diferenciar por una característica en común. Uno de ellos es el punto seguido, el cual va a usarse para separar oraciones que desarrollen un mismo tema.
Yo uso punto seguido para separar oraciones que me estén desarrollando una misma temática. Por ejemplo, ¿no? Yo hago o elaboro un pequeño informe sobre las diferentes definiciones y características de la comunicación. Entonces, en un párrafo yo doy aportes, ¿sí? Sobre definiciones sobre la comunicación en base a diferentes autores, ¿no? En una primera parte digo, no tal autor o tal lingüista menciona que la comunicación es ¿cierto? Y quiero seguir hablando sobre otro autor que nos habla también de la definición de la comunicación. ¿Qué punto usaré? Voy a usar el punto C Guido. Voy a usar ahí. ¿Por qué? Porque sigo hablando de las definiciones de la comunicación, ¿no? Ahora, ahí yo hago uso del punto seguido. Pero si yo, por ejemplo, cambio de temática y me quiero pasar a hablar sobre las características de la comunicación, sigo hablando, sí, del tema general que es la comunicación, ¿cierto? Pero yo ya en el párrafo quiero hablar sobre las características. ¿Usaré el punto seguido? ¿Tendré que usar el punto seguido? Parece que sí, Miss. No, pero yo ya no voy a hablar sobre las definiciones de la comunicación. Voy a hablar sobre las características. ¿Seguiré hablando, seguiré haciendo uso del punto seguido? No, Miss. Ya no voy a usar, porque ¿qué me dice? Me dice acá que yo solo voy a hablar o voy a colocar el punto seguido siempre y cuando mantenga la temática del mismo párrafo, ¿no? La temática general es la comunicación. Entonces, yo no cambio de temática general, pero sí lo que voy a hablar va a ser de las características de la comunicación. ¿Y de eso estoy hablando en ese párrafo? No, no estoy hablando. Entonces ya no voy a usar el punto seguido, sino voy a usar el punto aparte. El punto aparte voy a usar para poder identificar una idea de la otra, ¿no? Y así poder separarlos en párrafos, ¿no? Por ejemplo, primer párrafo, yo hablo sobre la definición de la comunicación. En un segundo párrafo, hablaré sobre las características de la comunicación. Entonces, ya uso el punto y aparte, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Y cuando quiero dar por concluida la información que he dado, usaré el punto final, que se va a emplear ¿para qué? Para dar o para indicar la culminación de un texto o de una oración. ¿Ya? Esto es uno de los puntos que nosotros debemos de usar siempre, porque si tú no le colocas un punto final, significa que la idea de tu texto o de tu oración continúa y queda abierta la posibilidad. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? Siempre hacer uso del punto final, ¿no? Siempre pensamos y decimos, no, ya es una oración, no necesita el punto, pero sí, sí es importante colocarle el punto, ¿ya? Porque si se han dado cuenta, por ejemplo, en el texto, ha perdido mucho la lógica y el sentido del texto, ¿cierto? Al no colocarle los signos de puntuación. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿todo claro? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, muy bien, seguimos entonces. Ahora, ¿cuándo yo no debo de hacer uso los puntos? Uno, no debo de colocar los puntos después de los signos de interrogación o de exclamación. A ver, ¿quién me puede manifestar y decir por qué yo no podría colocarle un punto después de los signos de interrogación o de exclamación? ¿Por qué?
A ver, ¿quién me puede decir al respecto? ¿Por qué yo no le puedo colocar un punto después de los signos de exclamación o de interrogación? ¿Por qué no puedo? ¿Qué características tiene un signo de exclamación o de interrogación? porque también pueden cumplir su misma función. ¿Será eso? A ver, ustedes ven ahí debajo, están viendo los signos de interrogación, ¿verdad? ¿Lo observan? ¿Están observando, chicos? Sí, ya. A ver, ¿quién me puede describir al signo de interrogación? Profe, tienen puntito. Ya, ¿qué tiene el signo de interrogación? Un punto. Tiene un punto. Entonces, esa es la razón por la cual yo no le puedo colocar un punto a los signos de interrogación o de exclamación. ¿Por qué? Porque ya tiene un punto. Es como si yo, por ejemplo, termino mi oración y digo, se fueron felices para siempre y vuelvo a escribir para siempre. ¿Será lo correcto? No, Miss. No va a ser lo correcto. Entonces, por eso es que no se escribe un punto después de los signos de interrogación o de exclamación, porque ya lo poseen, ya lo tienen. Pero eso siempre y cuando des por finalizado, ¿no? Hemos visto muchos textos, muchas oraciones que yo termino en signo de interrogación, pero después le coloco una coma. Ahí significa que no ha finalizado, continúa mi oración, ¿ya? A eso se refiere. Siguiente, después de los títulos o los subtítulos, ¿ya? Yo nunca debo de escribir con punto, no debo de colocarle los puntos, ¿ya? Las siglas no se separan por puntos. ¿Por qué creen que las siglas no se separarán por puntos? ¿Qué será una sigla? A ver, ¿quién me puede manifestar? ¿Qué es una sigla? ¿Qué será una sigla o qué es una sigla? ¿Una Es una pregunta abreviación o una gráfica. oración? Es No, no un es signo una pregunta. lingüístico formado por letras, Miss. ¿Cómo? Disculpa. Es un signo lingüístico formado por letras. Exacto, ¿no? Las siglas son abreviaciones de palabras, ¿ya? Por ejemplo, Policía Nacional del Perú, ¿cuál es su sigla? PNP. PNP. Esa es la sigla. Entonces, ¿qué me dice mi teoría? Me dice que yo nunca debo de escribir con qué, con puntos, no le debo de colocar los puntos. Ya es como si diría policía, punto, nacional, punto, del, punto, Perú. ¿Será lo correcto? No, no es lo correcto. Ya, entonces, yo no escribo puntos después de los signos de interrogación o de exclamación, después de los títulos o subtítulos, y las siglas también nunca deben de separarse por puntos. ¿Ya? Ahora,
el uso de los dos puntos. Los dos puntos, igual, al igual que el punto, como les he dicho hace un momento, todos los signos de puntuación se escriben pegado a la palabra o signo que lo antecede, ¿no? Y van a ir separados por espacio de la palabra. Los dos puntos son aquellos que van a detener el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, ¿ya? Cuando yo uso los dos puntos, primero voy a utilizar para enumeración. Por ejemplo, ¿no? Para aclarar qué es lo que tengo, qué es lo que obtuve, ¿no? Por ejemplo, ¿no? María se fue al mercado y compró muchas verduras, como dos puntos, zanahoria, lechuga, tomate, pimentón, ¿cierto? Ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy enumerando las verduras que ha comprado María. Entonces, ahí uso los dos puntos para fundamentar ello. ¿Cuándo también uso los dos puntos? Voy a usar en estilo directo, cuando voy a manifestar una frase dicha por otra persona. En títulos y epígrafes también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo digo solicito, dos puntos, también en documentos se hace uso. En los subtítulos, por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Características de la comunicación, dos puntos, y empiezo a detallar las características. Entonces, estos son los 4 tipos o 4 usos de la o de los dos puntos. ¿Ya? Y en cartas y documentos, ¿no? Como por ejemplo, cuando yo digo solicito o informe tal, ¿cierto? Dos puntos. ¿Ya? Entonces, para aclarecer o fundamentar algo. El siguiente signo de puntuación que nosotros usamos frecuentemente dentro de un texto es la coma. Pero, ¿habrá un solo tipo de coma? ¿Hay un solo formato de coma o habrá varios? Hay varias, Hay varios, ¿cierto? Hay varios tipos de coma, cada uno que se relaciona de acuerdo a lo que quiere dar a conocer el hablante, ¿ya? A ver, tengo el primero. La coma, de forma general, sea cual fuese el tipo, es un signo que va a delimitar unidades lingüísticas, el cual se va a escribir pegado a la palabra o al signo que lo antecede o lo precede, ¿ya? Yo voy a escribir la coma siempre y cuando sea pegado, ¿no? ¿Y para qué? Para delimitar pausa. Ahora, hay diferentes tipos de coma. El primero de todos que vamos a conocer es la coma vocativa, ¿no? Que viene de vocal. Entonces, ¿para qué yo uso la coma vocativa o cuando yo uso la coma vocativa? Sirve para invocar, llamar o nombrar con mucho o menos énfasis a algo. Por ejemplo, cuando yo digo, Luis, coma, siéntate bien, por ejemplo. Ahí estoy haciendo uso de una coma vocativa. ¿Por qué? Porque estoy nombrando, aparte de nombrar, estoy dando mayor énfasis ¿a quién? A Luis. Luego tengo la coma enumerativa, el cual va a consistir en delimitar o separar los miembros o elementos de una enumeración. Por ejemplo, anteriormente, ¿no? Hemos hecho uso de los dos puntos, pero dentro de esa información yo he nombrado diversas verduras y esas verduras, ¿cómo han sido separadas? Han sido separadas por la coma enumerativa. ¿Y por qué enumerativa? Porque estoy enumerando uno a uno qué verduras he comprado. ¿Ya? Entonces, esa es la coma enumerativa. Siguiente. Tengo la coma explicativa. Como su mismo nombre nos lo detalla, es una coma el cual se utiliza para encerrar los incisos explicativos de una oración, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, Lucía, la de la esquina, esa frase, la de la esquina, va entre comas, ¿sí? Vende muchos panes, por ejemplo. Entonces, ¿ahí qué coma estoy haciendo uso? De la coma explicativa. ¿Por qué? Porque estoy enfatizando a qué Lucía o estoy explicando a qué Lucía me estoy refiriendo, ¿ya? O acá, ¿no? Dice, la mujer cansada le devolvió la mirada. ¿Cómo se encuentra la mujer?
Cansada, Miss. Cansada. ¿Qué estoy explicando? Que la mujer se encuentra cansada. Claro. Entonces, ahí uso la coma explicativa. Esa pequeña palabra va entre coma. Luego tengo la coma elíptica. La coma elíptica es muy fácil de diferenciar. ¿Por qué? Porque es un tipo de coma que reemplaza una palabra o frase que se ha omitido, que nosotros hemos omitido, ¿no? Por ejemplo, los verbos, normalmente, ¿no? Para ya evitar la redundancia y no ir repitiendo una misma frase. Por ejemplo, digo, Oscar comió pan con frijol. Esdras, pan con jamón y José, pan con tamal. ¿Qué palabra se ha omitido dentro de ello? Comió. Comió. Entonces, en vez de yo decir Oscar comió pan con frijol, Esdras comió pan con jamón y José comió pan con tamal, simplemente le coloco una coma y esa coma hace que se evite la redundancia. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Muy Miss. bien. Entonces, en base a lo que les he explicado, vamos a hacer algunos ejemplos, a ver, de parte de ustedes. Ya, para de paso registrar la asistencia, ¿sí? A ver, me van a hacer una oración por cada tipo de coma, haciendo uso una coma, una oración con coma enumerativa, una oración con coma evocativa, una con explicativa y una con la elíptica. A ver, a trabajar. Y luego, cuando han terminado, levantan su manito para que puedan participar. ¿Ya, chicos? Miss, buenas tardes. Miss, vamos a leer nuestra oración que hemos hecho.
Sí, a ver, ¿quién terminó? Me acaban de levantar la mano, 2. A ver, empezamos con Luz Calderón. Luz, ¿puedes activar tu audio, por favor? Luz. A ver, Luz, me parece que no puede activar su audio. A ver, seguimos con Roger y Numa. Sí, Acá acá mi oración. José se fue de paseo con su mamá. Ya, ¿qué tipo de coma estás haciendo uso ahí? Mm, Comas con pausas. No, 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 no. A ver, ¿qué he dicho? He dicho una oración con cada tipo de coma. Que hagas uso, coma enumerativa, coma explicativa, coma vocativa. A ello me refiero. Ya, José, ya que está ahí le estoy explicando, ¿de? Se fue, No, también no, lleva cuando tú coma. explicas, es como, por Ujú. ejemplo, digas, José, mi primo, se fue de paseo. Ahí estás explicando. Mm, ¿Qué estás explicando? ¿Que José quién es? ya. No sé, un personaje que le puse. No, 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 en la oración. Cuando tú dices, Ya, yo tu ejemplo lo he modificado, para que sea una coma explicativa tendrías que decir, José, mi primo ya. se fue de paseo. Ahí, ¿quién es José dentro de la oración? ¿Qué estás explicando? ¿Que quién es José? Mi primo, ¿qué es mi primo? Eso. Ahí estás haciendo uso de la coma explicativa, Ya, ¿ya? ya mis. A ver, te estás conectando desde Roger. ¿Cuál es tu apellido? Piña capa Evelyn. Ya, hay que modificar, ¿ya? Ya Evelyn, mis. mientras los demás Sí, mis. compañeros vas escuchando sus ejemplos. A ver, Alejandro Ya mis. Goigochea, ¿puedes activar tu audio? Sí, Miss. He hecho una, por ejemplo, Ya. ninguno de los profesores que estaban en huelga firmó. Ya, Esa es una ¿qué tipo de coma estás haciendo uso? suma explicativa. Ya, qué estás explicando? Eh, Ninguno de los profesores. No, pero ahí no estás explicando nada. Es igual que el ejemplo que yo le acabo de hacer a tu compañera. Por ejemplo, ninguno de los profesores del colegio SANE estuvieron en huelga, por ejemplo. Ahí, ¿qué estás explicando? ¿De dónde son los docentes? Del colegio Sanet. Del colegio SANE. Ahí estás haciendo uso de la coma explicativa. ¿Sí? ¿Queda Ajá. claro? Sí, Miss. Ya, muy bien, chicos. A ver, me ganó la hora, chicos. A ver, muy bien. Entonces, con los que han participado, excelente. Espero haberles absuelto sus dudas referente a ello. Veo que sí lo han tenido todavía, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Dudas, consultas hasta aquí? No, Miss, yo quería decirle mi oración, pero ya se fue la hora. A ver, Luz, dime tu oración. A ver, una de todas. Christopher come pan con queso. ¿Ya? Utilicé esto, lo que es coma. Ya, pero ahí, ¿tu oración termina ahí? Pan con queso. Ya, ahí Come pan termina, con queso. Sí. pero ahí no hay ninguna coma. Cuando tú me dices, Christopher comió pan con queso, ¿qué coma estás haciendo uso ahí? ¿O en qué lado? No, Luz. acá está mi oración, Miss. Esto, Christopher comió pan con queso. Víctor pan con huevo. Ahí he Ahí utilizado esto sí, mi coma. ahí Ujú. sí. Coma elíptica. Ahí sí Ajá, usarías coma elíptica. ¿Por qué? Porque estás omitiendo el verbo comió. Pero ajá. si tú me dices, en Christopher comió pan con queso, ahí nomás no hay coma.
Sí, Miss. Ya, tienen que completar. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense.